continúa con nosotros en Despierta Valle esta mañana, amiga. Un tema, sin lugar a dudas, interesante y de gran aprendizaje, el suicidio. Definitivamente, y por eso quisimos invitar a dos expertos en el tema y se encuentra con nosotros la doctora Razo. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente la presentamos y ahora se agrega a nuestra sala de confianza y de confort mi querido amigo y pastor Luis Miguel Yáñez. Gracias por estar con nosotros. Psicólogo además. Cabe mencionar que también es psicólogo. Les damos la bienvenida y les agradecemos el tiempo y la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este tema tan importante. Pero queremos que la gente en casa sepa cómo detectar si su hijo está en riesgo de cometer suicidio. Doctora. Hay señas y síntomas, ¿verdad? Con los jóvenes hay que estar al tanto de su humor, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay esos síntomas, o también si se, hay, ¿cómo se dice? Tendencias. Sí, si se separan de los demás o buscan más privacidad fuera de lo normal, o su autoestima está muy bajo, o si hacen comentarios, cosas así pueden ser síntomas de quizás que están contemplando el suicidio. Cuando estamos viviendo alrededor de adolescentes, nos damos cuenta que a veces ellos lo manejan también de una forma de control o de manipulación. ¿Cómo saber si está manipulando o no está manipulando y hasta qué punto tenemos que darle la importancia, doctor? A veces es bien difícil saber si es manipulación o no, pero en mi opinión es muy importante tomarlo en serio, porque no quisiéramos perder esa vida, ¿verdad? Es bien importante. Como dijo Edith, el suicidio es prevenible. Para mí, perder una vida ya es mucha, es mucha vida, ¿verdad? Perder. No importa que sea la tercera causa, cuarta causa, simplemente perder un solo joven o una sola persona ya es mucho. La prevención es bien importante. Hay algunos focos rojos que nosotros tenemos que ver, síntomas en la persona, quizás la forma de ver, el que se aísle es común, claro. Pero fuera de eso, ¿hay algo en su rostro, en su escritura? ¿Qué podemos poner como foco rojo, doctora? Hay muchas cosas, ¿verdad? Quizás si están escribiendo que se quieren morir o empiezan a dar sus cosas que más valoran, ya sea, sus cosas personales, que empiezan a ya no darle tanto interés, o se empiezan a aislar, o empiezan a hablar de suicidio, o decir, no, pues este mundo ya no es bueno para mí, o sería preferible que no existiera, hacer comentarios, ¿verdad? O comportarse en maneras diferentes a como usualmente se comportan. No comer o comer demasiado, no dormir o dormir demasiado, cosas así que es fuera de lo normal, fuera de cómo son ellos cada día. Definitivamente, cuando esto ocurre, sabemos que se fundamenta en algo, en alguna base que está fallando. ¿Qué es lo que está fallando, doctora? ¿Por qué podría originarse un problema así? En mi punto de vista, falta comunicación, ¿verdad? Muchas veces los adultos que se involucran con jóvenes, ya sean profesionistas o padres, piensan que los jóvenes no tienen problemas o no tienen las mismas preocupaciones que los adultos. Así es que falta comunicación, falta que nosotros como adultos nos involucremos con los estudiantes, con los jóvenes, para averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten sobre este tema o esto que pasó en la escuela o diferentes cosas, ¿verdad? Involucrarnos en la vida de los jóvenes, saber con quién andan, con los amigos. Y sobre todo esa preocupación o ese interés auténtico, genuino, porque nos pasa luego que los papás sí le preguntamos, ¿cómo te fue? Y luego te das la vuelta y no hay esa apertura de diálogo, que pudieran los niños también sentir como, nada más me preguntas de protocolo, de requisito. ¿Cómo nosotros podemos entonces empezar a ayudarlos si ya detectamos que hay estos síntomas? Luis. Bueno, la doctora dijo algo bien cierto, que es la comunicación. El tema es cómo puedo yo ejercer la comunicación. Y la comunicación no solo tiene que ver con lo que yo digo, sino que también tiene que ver cómo yo actúo en la casa. Claro. La familia tiene que ser el lugar donde la persona y el joven se sienta cómodo. Y yo tengo que detectar, como bien decía la doctora, cuáles son los síntomas. Si yo veo que mi hijo en 2 semanas empieza a estar más en el cuarto, está más solitario, y todos estos simbolismos que ella nombraba, como entregar las cosas de pertenencia, es cuando yo tengo que entender cómo va cambiando la actitud de mi hijo y cómo es que yo puedo entrar a tiempo para detener esta situación. Hay veces que puede confundir un poco por una situación alarmante, sobre todo cuando hay cambios de escuela o cambio de barrio, o hay situaciones que ellos empiezan a dejar por un tema que ya creció, me siento más adulto,
en la adolescencia está esta situación de pasar de la niñez a la adultez de forma brusca, porque los cambios físicos son bruscos. Un día no tenía barba, el otro sí, un día usaba ropa que era para niños y ya no. Entonces a veces hay desprendimiento de cosas simbólicas como la camisa que usé toda mi vida, pero no tiene que ver con un asunto de suicidio, sino porque yo quiero cambiar, quiero crecer. Entonces tengo que saber cuál es el comportamiento de mi hijo y eso tiene que ver con la comunicación base, que no es verbal, que es física, es emocional. Cuando yo Pero tengo por que hacer este eso. corre-corre, comúnmente en este país, trabajas 8 horas, 9 horas, 10 horas al día y llegas a la casa con desgano y ni siquiera volteas a ver a tus hijos, solamente ya llegué y hasta mañana. Yo creo que tendríamos aquí que ver desde dónde se origina el problema, si realmente son los jóvenes o somos nosotros como padres y qué tendríamos que abonar para que esto dejara de suceder o al menos se disminuyera. Sí. ¿Qué te parece o qué les parece si nos vamos a un corte y luego regresamos? Por supuesto, así que le invitamos a que se quede con nosotros porque estamos aprendiendo mucho esta mañana. Definitivamente.